y dice que hay quienes somos calladamente rebeldes, desobedientes, o estamos en tan silencioso desacuerdo con Dios y a veces somos tan pasados que creemos que podemos escoger según la voluntad del Señor, podemos escoger lo que nosotros creemos que debemos obedecer. Y esto le pasó a Jonás. Entonces, la palabra del Señor a Jonás será especialmente significativa para nosotros si Dios le ha estado repitiendo o nos ha estado repitiendo algo en nuestro corazón por primera vez, por segunda vez, por tercera vez y aún más. Y nosotros no hemos obedecido o no hemos respondido todavía a esas indicaciones que Dios nos ha dado. Si Dios nos está diciendo que vamos, pero nosotros nos hemos resistido a ir. Por medio de esta historia de Jonás, Dios está a punto de repetirnos una vez más en nuestro corazón lo que nos dijo hace ya mucho tiempo. Jonás había oído la voz del Señor, había recibido una revelación o un mandato y sabía que lo tenía que hacer, pero tenía un problema, que era que él estaba en desacuerdo con Dios. Les voy a hacer más o menos como un contexto en el momento en que pasa pues como todo esto. Dios manda a Jonás a Nínive. Nínive era un imperio asirio y sumamente poderoso. Pero allá se ejercía mucha violencia contra los enemigos que ellos derrotaban. Entonces, por eso era que muchas personas le temían pues como a ellos o les tenían como rabia y todo eso. Y eso le pasaba a nuestro amigo Jonás, que no estaba de acuerdo con la palabra que Dios le había dado. Les voy a compartir una diapositiva para que vamos mirando y vamos pues como avanzando en el tema. Me dicen si la están viendo. No, todavía no. Dale compartir pantalla. Sí, ya. No, aún no. Te estamos viendo a ti. Ya voy. ¿Ya la están viendo? Perfecta, sí. 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 Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la transgresión de Jonás, servir a Dios de mala gana. Transgresión es o significa desobedecer o violar una ley o un mandato. Y eso fue lo que hizo Jonás. Dios le dio un mandato a él, pero él no lo obedeció como Dios se lo indicó. Entonces, vamos a leer Jonás 1, del 3 al... No, en el 3, del 1 al 3, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, en esos versículos vemos tres cositas que son muy importantes. En el llamado que hace Dios, en el propósito que tiene ese llamado, pero también está el desacuerdo que tiene Jonás con la visión de Dios, ¿cierto? Entonces, si están viendo la diapositiva.
Perfecto, está muy bien. Bueno, Ilustra muy bien el tema. Muchas gracias. bueno. Vamos a considerar unas cositas antes de seguir con el tema. Habían señales de alerta. ¿Cuáles eran las señales? El fuerte viento. Había más gente en el barco en donde se estaba montando Jonás, ¿sí? Pero él duerme durante toda la tormenta. A él no le importa lo que está sucediendo. Y a veces nos pasa a nosotros, que las manifestaciones de Dios son visibles para los demás, pero para nosotros no. Y en este caso le estaba pasando a Jonás. La primera transgresión de Jonás fue no estar en acuerdo con la visión de Dios. De pronto pudo ser pues no sabemos si era que tenía miedo a enfrentarse a la gente de Nínive o simplemente tenía prejuicios en su corazón contra ellos porque eran gentiles y eran malvados, ¿cierto? Entonces, por eso él huye en dirección opuesta. A él lo mandan para Nínive y él se va para Tarsis. Pero lo que sí sabemos de Jonás era que él quería vengarse de los ninivitas en lugar de que Dios tuviera compasión de ellos. Entonces, aquí en esta primera transgresión vemos que él hace todo lo posible por evitar cumplir con la palabra de Dios, tanto así que paga un pasaje para poderse ir. Luego huye de la presencia de Dios cuando se monta a la barca que está a punto de partir y se va, pues, desciende en el barco. La segunda transgresión es cuando Dios se glorifica en lo imposible, cuando el gran pez es una segunda oportunidad que le da Dios a Jonás para que él pueda cumplir con el mandato que Dios le dio. Jonás cuando está dentro del pez se acuerda pues de Dios, de todo lo que ha hecho Dios por él y le ora a Dios. Pero tiene fortalezas. En este caso las fortalezas no son fortalezas de fuerza, sino fortalezas de obstáculos mentales. ¿Cuál era el obstáculo que él tenía en ese momento? Que él no quería que Dios perdonara a ese pueblo, porque el pueblo era muy violento y se había pues manejado súper mal, entonces él no quería que Dios tuviera compasión, y como él conocía que Dios era compasivo, es un Dios de amor, entonces él no quería que eso pasara. Entonces, esas a veces también son fortalezas que tenemos nosotros. Ay, no, es que lo voy a dejar para después. No, todavía no es mi tiempo. No, es que no. Es que no, todavía no soy capaz. Bueno, son cosas que vamos poniendo a la mente y Dios insistiendo, y Dios insistiendo. Hagamos esto, hagamos lo otro, pero no nos atrevemos, ¿sí? Pero al fin cuando ya él, pues, ya Jonás se arrepiente, le pide a Dios que lo perdone, que él va a ser obediente, que él va a obedecer, el pez lo arroja a la orilla del mar, ¿cierto? Entonces, el tercer punto es disfruta el plan de Dios. Dios habla de nuevo a la vida de Jonás. Dios vuelve y le da las instrucciones. Jonás obedece a Dios y se levanta y se va para Nínive, ¿sí? Pero Jonás obedeció, pero ministró sin pasión por la ciudad de Nínive. O sea, él tenía él obedeció y dijo, listo, yo voy, le predico, pero ya, les doy el mensaje y listo. Pero él no quería, en el fondo él no quería que Dios hiciera lo que realmente pues sucedió en la ciudad de Nínive. Entonces él lo que quería era que cayera el juicio sobre la ciudad. Tal vez él hubiera aprendido que los resultados de la desobediencia eran muy terribles, que era mejor obedecer, y eso fue lo que él hizo, pero no había aprendido a aceptar con gozo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es obedecer? ¿Y cómo se recibe un mandato de Dios según ustedes? Les doy una participación, quien quiera participar en este momento contestándome esas dos preguntitas. No se peleen por contestar. De a una. Obedecer es acatar las órdenes de un superior. ¿Sí? Y si te hacen un mandato a ti de algo, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo
recibo yo un mandato de Dios O un mandato de cualquier con otra toda mi persona. disposición. Bueno, aquí dice cómo recibe un mandato de Dios o tratándose ya de cualquier persona que me está mandando a hacer algo, pues lo hago con gusto, lo hago con amor, en la mejor forma posible, que supla la necesidad de lo que me están mandando. Sí, obedecer un mandato es cumplirlo con toda la reverencia que se merece la persona que está dando el mandato. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que obedecer es, primero que todo, saber a quién pues, quién es la autoridad. Cuando yo tengo claro quién es la autoridad, puedo de verdad, pues, saber a quién voy a obedecer. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que yo no delego tan fácil la autoridad, pero por ejemplo para mí autoridad son mis papás, para mí la autoridad por ejemplo son mis pastores y por encima de todo Dios. Entonces cuando yo tengo claro quién es mi autoridad, digamos que sé recibir una instrucción como con amor, aunque me duela o aunque muchas veces quizás me cuestione. Simplemente saber que si la voluntad de Dios, si Dios me ama, Él no me va a pedir algo que sea para afectarme a mí, pero quizás muchas veces no me va a gustar o me va a doler, entonces como entender también y buscar entender el propósito, pues así digamos como lo discierno yo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hay tres maneras de hacerlo. Una, escucho el mensaje, pero no lo hago. La otra es, escucho el mensaje y lo hago a mi manera. Y la tercera, escucho el mensaje y sigo las instrucciones, ¿cierto? Entonces, Jonás entrega el mensaje y aunque obtuvo el resultado, lo ejecutó mal, porque no lo hizo de corazón, porque en el fondo él no quería eso para el pueblo de Nínive, el perdón o la compasión de Dios, ¿cierto? Muchas veces nos pasa a nosotros eso, que a veces escuchamos el mensaje, pero no, eso no es para mí. No. Otras veces escuchamos el mensaje, pero no aceptamos las instrucciones, sino que lo hago como yo quiero, ¿cierto? Muchas veces nos pasa. Y otras veces sí, efectivamente escuchamos el mensaje y seguimos las instrucciones, como se debe de hacer. La desobediencia es una influencia negativa que puede estar ejerciéndose sobre los que nos rodean. Si no estamos consagrados al Señor y llenos de gozo con respecto a lo que el Señor quiere que hagamos, eso se nos va a volver un problema. Esta negatividad va a tener impacto en quiénes, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y a donde quiera que nosotros vayamos. Porque, como dice la palabra de Dios, toda desobediencia trae su consecuencia. Y a veces hacemos las cosas a nuestra manera y cuando nos pasan las cosas, entonces ya ahí sí decimos, ay, pero es que, y empiezan los peros. Entonces debemos de aprender a seguir instrucciones y llevarlas al pie de la letra para que podamos ser obedientes. Tanto así que cuando esto pasó, por la desobediencia de Jonás, entonces hay una parte del libro de Jonás donde dice que hubo una tormenta muy fuerte, que los que estaban dentro del barco estaban súper asustados, pero hubo un detalle. Y el detalle fue que Jonás, cuando se montó al barco, compartió con los tripulantes y el capitán que él iba huyendo de Dios y que él se estaba escondiendo de Dios.
Cuando hubo todo este revolcón de la tempestad y todo eso, él estaba durmiendo. Y todos los otros preocupados, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que veíamos ahorita? O sea, de pronto las cosas y las manifestaciones de Dios son visibles para los demás, pero para nosotros no. Entonces, eso era lo que le estaba pasando a Jonás. Los otros estaban viendo la manifestación de Dios y él estaba durmiendo. Así a veces nos pasa a nosotros. Nos dormimos y pensamos que las cosas que están pasando a nuestro alrededor no nos afectan, ni es por cuestión de nosotros, ni por cuenta de nosotros, sino de cualquier otra cosa. Cuando ellos empezaron a tirar suertes porque los que estaban en el barco, pues no adoraban a Dios, a Jehová, sino que oraban a otros dioses. Ellos tiraron suertes y resulta que eso dijo que Jonás era el culpable de todo. Entonces, ellos se acordaron cuando él les dijo, es que él está huyendo de Dios. Él, inclusive los mismos que estaban en la tripulación le decían, pero es que orémosle a tu Dios para que calme la tormenta. Y él lo que les dijo fue, no, lánceme al mar. O sea, en vez de orar, de pedir perdón, de verdad arrepentirse, no, él prefería morirse antes de obedecerle a Dios. Mas, sin embargo, Dios en su infinita misericordia y porque tenía un propósito con ese pueblo de Nínive, manda al pez grande a que se lo trague. Cuando él está allá, dentro del pez, es cuando él se arrepiente y dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando él hizo esa oración, Dios lo perdona y pues el pez lo expulsa de su vientre, ¿cierto? La obediencia externa es otra transgresión, es el quinto punto. Entonces, Jonás va y hace pues como él obedece, ¿cierto? Va y da su mensaje, dice que se arrepientan, porque Nínive, si no se arrepienten, Nínive va a ser destruida en 30 días, en 40 días si no se arrepienten, ¿cierto? Pero cuando la gente de Nínive se arrepiente, realmente, porque ellos se arrepintieron, él se enojó. Tan conchudo Jonás, se enoja por el avivamiento que estaban sintiendo los de Nínive. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos enojamos porque otra persona que le sirve al Señor de corazón o porque está recién llegada a la iglesia, no sé, y bueno, y entonces el pastor lo pone una cosa, a la otra y esto, y nosotros que llevamos tanto tiempo en la iglesia y no nos ponen, no es que no nos pongan, es que no nos disponemos nosotros a ponernos al servicio. Y cuando nos ponen, lo hacemos de mala gana, como Jonás. Entonces, ahí es donde está el pedacito que nos falta. Entonces, dice, se enojó con el avivamiento en la ciudad. Entonces, esperar que las cosas salgan mal para comprobar que mi plan es mejor. Pues, ¿cuándo va a ser el plan de un ser humano mejor que el de Dios? Jamás. Eso nunca va a pasar. Discutir con Dios. Exteriorizando pues mi sentir, mi pensar, es que no puede ser así, es que esto es por este lado, y Dios diciendo, no, es por este lado, que no, que es por Tarsis, que no, que es por Nínive, que no, que es por Tarsis. Entonces uno es como ahí, y ahí es donde empezamos a pelear, a hacer conjeturas, a preguntarle a Dios, a cuestionar a Dios, ¿por qué esto, por qué lo otro? Porque tenemos nuestra cosita ahí que no nos deja. Bueno, y el cuarto puntico es, se cumple la voluntad de Dios, pero no hay un contentamiento. O sea, él va, hace lo que hace y no está contento con lo que va a pasar, porque él sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, hay un cambio de conducta. La conducta es la manera de comportarse una persona en una situación determinada, ¿sí? Y dice, aunque no de actitud. ¿Qué es la actitud? Es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. Entonces, el cambio de conducta, ¿sí? El cambio de conducta, porque se comportó
En la situación determinada él hizo lo que tenía que hacer, pero de actitud no, porque siguió enojado, siguió bravo. Entonces, está como esa frasecita como para que la tengamos en cuenta. Tenemos que cambiar de conducta y tenemos que cambiar de actitud. Bueno, tener pasión por la obediencia. No es cuestión de sentimiento, sino de dirección. A veces decimos, no, es que yo no siento, no, es que yo no siento hacer eso. Y a veces, ahorita escuchábamos que las hermanas decían, nos compartían que obedecer era yo hacer las cosas con amor, para que la otra persona se sienta bien y todo eso, ¿cierto? Pero a veces no tenemos la dirección para hacerlo. Aunque Dios lo utilizó a Jonás, él no disfrutó de lo que estaba haciendo. Muchas veces nos pasa eso, el Señor nos pone a nosotros tantas oportunidades de enseñar, tantas oportunidades de servir en la iglesia, en los diferentes ministerios, y nosotros no disfrutamos o no los tomamos como en cuenta. Y a toda hora discutimos por lo mismo y peleamos por lo mismo, y nosotros, como decíamos anteriormente, no cambiamos ni de conducta ni cambiamos de actitud. Entonces, si cambiamos de conducta pero no de actitud, las cosas van a seguir igual. Vivir esperando a que Dios cambie el plan de Él. No, es que Dios no va a cambiar el plan de Él por nosotros. Él tiene su plan y es así y lo tenemos que obedecer, ¿sí? Y no solo es consagrarse de manera externa, sino también interna. O sea, no solamente es ir a la iglesia y estar allá en la iglesia, es importante, sí, porque tenemos que compartir con nuestros hermanos, porque tenemos que socializar y todo eso. Pero en la intimidad, ¿cómo estamos? Oramos. Damos gracias a Dios por todo, por nuestros alimentos, porque nos despertamos, por todas las cosas que nos pasan, porque hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, porque la palabra de Dios dice que en todo demos gracias a Dios. Entonces hay que ser agradecidos por todo. Bueno, lo necesario es escuchar claramente la voz de Dios, dar pasos de obediencia y no intentar comprender a Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice Salmos 19, 7 en la parte A, y seguir el plan de Dios. El mejor ejemplo para nosotros en el servicio es Jesús. Jesús vino a servir, no para ser servido, lo dice en Mateo 20, 28. En Mateo 20, 28 dice así exactamente: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Dice Mateo 20, 28. Sigue las instrucciones, no pienses mal, lo dice en Lucas 22, 42. Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Él está siguiendo las instrucciones. Bueno, y la voluntad de Dios es perfecta, que está en Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y lo mejor de todo es servir con excelencia, servir a Dios con lo mejor. Yo, por ejemplo, que trabajo, yo hace muchos años tomé esa decisión de servirle
de hacer mi trabajo como si fuera para Dios. Porque si lo hago para Dios, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer porque siempre, vea, hermanas, siempre, siempre el ser humano nos va a decepcionar, por A o por B, porque hizo, porque no hizo, porque hizo regular. Entonces, si lo hacemos para el Señor, a nosotros las otras cosas que hayan de eso nos resbalan. Entonces, eso, yo cuando escuché, la primera vez que yo escuché este versículo, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces yo digo, si nosotros cuando vamos a trabajar, cuando tenemos una cita con cualquier persona, queremos llegar cumplidos, queremos llegar temprano al trabajo, porque cuando las cosas son para el Señor no pueden ser igual? Si lo que hacemos es para el mundo y lo que estamos haciendo en la iglesia es para el Señor, ¿por qué para el Señor? Pues dejamos como lo peorcito, como, bueno, voy a ir, no voy a ir, y si voy, voy, pero bueno, porque ay, ya me tocó ir, pero no lo hacemos de corazón. Yo creo que esta lección me tocó mucho a mí. Yo no sabía que la pastora me iba a dar este tema. Ella me dijo, ¿me vas a colaborar el jueves? Y yo le dije, sí, listo, mi pastora, yo le colaboro. Pero les voy a confesar aquí una incidencia. Cuando la pastora me dice a mí, yo le digo, listo, sí, pastora. Ella inclusive me dijo, no, yo te doy tiempito para que la prepares y esto. Y yo, bueno, listo, no hay problema. Bueno, cuando yo vine acá a la casa y le dije a mi esposo, le dije, amor, me va a tocar dar la enseñanza el jueves en las damas. Y yo dije, pues que sí. Él ahí mismo me dijo, ¿y ese milagro? Porque yo soy muy respetuosa de esto, o sea, del predicar, del enseñar. Yo admiro mucho a los pastores. ¿Por qué? Porque es que uno no puede, ¿cómo les digo yo? O sea, pararse allá y hablar desde uno, ¿sí me entienden? Sino que eso es algo que el Espíritu Santo te va dando, y yo admiro mucho esa palabra que ellos hacen. Yo digo, Señor, tan bueno que yo algún día podría llegar a hacer eso, pero le tengo mucho respeto, la verdad es que sí. Y cuando la pastora me entrega esta enseñanza, y preciso la de Jonás, y preciso cuando dice que nos dan las cosas, nos dicen las cosas y le damos como el espacio de relajo, no, todavía no, no, es que todavía no estoy preparada, no, es que, ay no, todavía no, es que tal cosa. Yo creo que era el tiempo, era la hora, de hacerlo. Y bueno, el Señor, pues eso fue el Espíritu Santo que le contestó a la pastora, y le dije, sí, listo, hagámoslo. Y bueno, yo hablé con mi esposo pues me ayudó un poco, porque él sabe más pues como de cómo distribuir un texto, de cómo organizarlo, de todas esas cosas, él sabe más, y me ayudó. Ya yo me senté, hice la diapositiva, organicé todo y lo hice con mucho amor, con mucho respeto. Y bueno, espero que, que el tema haya quedado en sus corazones y a servir al Señor con excelencia. Muchas gracias. Dios Y les bendiga. creo que serviste con excelencia. Hay que reconocerlo, debemos agradecerlo. Serviste con excelencia. Y esto que hiciste, lo hiciste de corazón, lo hiciste como para el Señor. Y en cuanto a lo del tema, ustedes saben que yo voy entregando en el orden en que vamos. Nos faltan solo 2 capítulos para terminar este libro. Entonces, eso fue el Señor que así como te permitió decir que sí, puso el tema, de pronto el tema que necesitabas. Y le doy gracias al Señor por eso.
conozco de tu experiencia y de toda la madera que tienes, que no es poquita. Muchas Tienes gracias, pastor. mucho para dar. Y lo de hoy ha sido una muestra de todo lo que tienes para dar y bendecir a la congregación. No sé, mis amadas, mis hermanas, que recibieron, cómo se sintieron. Sí, adelante, Carolina. Pues muchas gracias, de verdad que muy claro el mensaje, muy sencillo de entender. Y por ejemplo, ahorita cuando nos pedías una descripción de la obediencia, pues sí, o sea, yo di como un concepto, pero realmente llevarlo a la vida real es muy difícil. O sea, hacernos conscientes, estar de verdad en comunión con Dios para poder saber si no enfocarse como en el sentir, sino que de verdad sentirnos que estamos siendo guiados, pues que hacemos las cosas bien. Y pues yo creo que eso también es una naturaleza como de nosotros los seres humanos, terminar que muchas veces hacer lo que sentimos o lo que se nos da la gana. Sí, sí. Entonces eso no es fácil. Entonces gracias porque el mensaje de verdad que muy claro, muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga. Bueno, también una bendición para todas ustedes. Y hay una frase que me caló mucho, y es que a veces cambiamos de conducta, pero no cambiamos de actitud. Y eso es fundamental, porque a veces hacemos las cosas a regañadientes. Miren qué fue lo que hizo Jonás. Jonás cambió de conducta. Es decir, fue a cumplir aquello que el Señor le había pedido que hiciera, pero cambió su actitud. No, él se sentó, pero bravísimo, y siguió enojado. Miren lo que pasó con la higuera. Él continuó enojado, entonces le dolió mucho más que se muriera una higuera a que de pronto muriera toda esa gente que había ahí en Nínive con animales y todo. Entonces, él no cambió de actitud. Por eso le dije que en cada aspecto de Jonás íbamos a tener un maestro en lo que no debemos hacer. Y eso uno en muchas ocasiones lo nota. Decía ahorita Gloria que a veces uno pide una colaboración como esta, y entre otras cosas hay algo. El que enseña es el que más aprende, porque el que enseña prepara, está mucho más pendiente de todos los detalles, y esos mensajes se quedan grabaditos no solo en la mente, sino que se quedan grabados en el corazón. Entonces, no deberíamos rehuir eso. No deberíamos decir, no, como decía ella ahorita, no soy capaz, no puedo, más adelantico, después quizá otra persona lo puede hacer mejor que yo. No, no debemos contestar de esa manera. De esa manera contestó Moisés, soy tartamudo, yo no sé, pero el Señor le dio todas las herramientas para que eso fuera posible, y de la misma manera nos da las herramientas a nosotros. Entonces, creo que nos queda un mensaje muy claro. Qué bueno que pudiéramos aportarle a esta enseñanza tan bonita de Gloria con alguna experiencia personal, en la cual hayamos como evidenciado algún tipo de pataleo ante un trabajo que el Señor nos pidió hacer, tanto en la congregación como por fuera de ella, para que vamos ahondando más en este tema. De pronto alguna que nos bendiga con un testimonio. O todas son así de juiciositas, de súper obedientes, que ahí mismo que el Señor pide algo van y con toda la gana.